Nos acompaña Antonio Siriaco, quien es el vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un analista de estos temas económicos durante mucho tiempo, un hombre de primer plano. Bienvenido, Antonio. Y ahora hay muchos temas que están en la palestra, que tienen que ver con el área en la que usted se desenvuelve. Y uno de ellos es el presupuesto complementario y el presupuesto también del año próximo, correcto, que ya están en el Congreso Nacional. ¿Qué piensa sobre esto? Hay cuestionamiento, hay alabanza, pero también hay como mucha tranquilidad. Claro. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Mira, con respecto al presupuesto complementario, que yo creo que todo esto es fruto, gracias, todo esto es fruto de situaciones, formulaciones que se hacen donde los ingresos están sobrevaluados. Y esa es la temática también del presupuesto del año 2020. ¿Y qué ha ocurrido? Precisamente que la economía dominicana ya comenzó un ciclo de un crecimiento mucho más moderado, no es el crecimiento de 6.6, 6.5 o el crecimiento del año pasado de un 7%, y todo eso hace que las actividades económicas sean mucho menor. ¿Qué está ocurriendo con ese presupuesto complementario? Bueno, que hubo una caída en el pronóstico de los ingresos por encima de los 15.000 millones, eso lo anunció el mismo gobierno, y además que la deuda, básicamente el sector eléctrico se ha incrementado. Incluso 33.000 millones se van a incorporar precisamente como un componente de deuda producto de las situaciones que ha ocurrido. Se va a incorporar al presupuesto de este año. Pero esos son, estamos hablando, esos son como 750 millones de dólares. Así es, pero lo extraño es, Juan y Adalberto, que no es posible que en esta coyuntura el sector eléctrico tenga ese nivel de deuda. En primer lugar, Punta Catalina... De déficit. De déficit. Porque, en primer lugar, los precios del petróleo han estado por debajo de $60. Que es lo que básicamente influía en los años y además donde se ha disparado el déficit del sector eléctrico. Pero tú no puedes decir que es para seguir financiando Punta Catalina cuando ya prácticamente esas plantas están listas. Bueno, pero casi todo el año empezó, la prueba de la número 1 empezó en enero. Sí, pero todo el componente entonces, ya casi el año entero, se supone que la mitad. Claro, o sea, todo el componente debía. Sí, pero todo el componente fuerte de inversión ya eso pasó. pasó. Ya, obviamente, que uno dice que no, pero digo que debería estar aportando ya casi el 50% de los beneficios, por lo tanto contribuir como se supone que va a contribuir. Y por lo tanto disminuir todo ese costo, ¿no?, adicional. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. Yo lo que creo es que verdaderamente los presupuestos en los últimos años, y por eso que el gobierno nunca cumple con los déficits proyectados. Para este año el déficit del presupuesto era 1.7% del Producto Interno Bruto. Vas a terminar con esta situación alrededor de 3.5. Otro elemento importante, el presupuesto del año 2020 estima ingresos alrededor de 750.000 millones de pesos. Yo creo que no va a alcanzar eso. Yo creo que no va a llegar ahí. No va a llegar ahí. Bueno, este año reconoció el presidente que los ingresos se disminuyeron. Sí. ¿En cuánto fue? No, en 18. En más de 15.000 millones, anunció el ministro de Hacienda y Crédito Público. Y el próximo año también la situación yo creo que va a pintar de la misma manera. ¿Por qué? Por lo siguiente, por el hecho mismo de que la economía dominicana ha venido perdiendo crecimiento y esa situación se refleja verdaderamente en las recaudaciones impositivas. Además, poniendo tipo de impuestos que muchas veces son un poco medio aéreos, por ejemplo, el caso de imponer impuestos a las plataformas digitales. ¿Cómo tú vas a cobrar eso? Excepto que tú sencillamente le cargues a la persona en su tarjeta de crédito. Pero tú estás tratando con empresas cuyas residencias no están en la República Dominicana. Todo eso son elementos que pronostican que en el presupuesto del año 2020 esos ingresos de 750.000 millones no serán alcanzados. Entonces, esta situación es lo que trae como consecuencia lo que estamos viendo con este presupuesto complementario. Un presupuesto
que implica más deuda, incluso deudas ocultas, y al final el endeudamiento básicamente este año terminará, según la metodología del Banco Central, en alrededor del 53% del Producto Interno Bruto. Que ya es mucho. Que ya es mucho. Para una economía como la nuestra, con ¿verdad? un peso de los ¿En intereses. cuánto que termina? 53. Terminará con esta proyección en casi en 53%. Pero eso es sin la deuda Eso flotante. es sin la y deuda la flotante. deuda de los organismos, Estoy hablando de los otros organismos del correcto, Estado. de la metodología que utiliza el Banco Central. Pero ahí cuando tú incorporas deudas que están flotantes, estamos hablando de que eso se puede disparar hasta un 60% de PIB. ¿Cuánto se está pasando de este año para el próximo año como deuda que no... Se está, que mira, hay un capítulo. sí, hay ahí un capítulo que dice disminución por deudas por pagar. Por pagar, Y eso se es está deuda, pero no pasando- está registrada como deuda del Y se país. están pasando alrededor de casi 10.000 millones de pesos. Entonces, Ya. eso son trucos. Nosotros... Y lo que le deben a los generadores en este momento, que el otro día le debían 600 millones Sí, de sí, dólares. por allá anda. Eso tampoco está Eso como tampoco deuda. como deuda. Ujú. O sea, nosotros hemos dicho en la facultad que eso es una contabilidad creativa. Eso es lo que está ocurriendo. Muchas veces lo que se estima en los presupuestos son cuestiones que al final no terminan aplicándose. Y yo creo que eso es una reforma pendiente que tiene la economía dominicana, que tiene la sociedad dominicana en los aspectos institucionales, la reforma del presupuesto, ¿no? De la Pero ley de ven acá, presupuesto. aquí no se hicieron una serie de leyes. Claro. La ley general de presupuesto y Bueno. una ley de controles financieros que auspició el Fondo Monetario. Pero Se tú- aprobaron durante 10 años, se aprobaron como 5 o 6 Pero tú sabes regulaciones. que aquí hay que poner... de Tesorería Nacional, de En Contraloría. el 2006 se hizo una reforma, pero entendemos nosotros que han sido insuficientes. Entendemos que aquí debe haber una especie de mayor Y responsabilidad fiscal. no es que dicen que aquí sobran las leyes, que lo que no hay es voluntad de ejecutarla, de respetar lo que se adopta como una ley, que la ley aquí es una sugerencia, ¿no es eso? Pero hay muchos elementos sueltos, Juan Bolívar. Hay muchos elementos sueltos. En esa ley de presupuesto hay muchos elementos sueltos que no obligan realmente al Estado a cumplir verdaderamente con lo que presenta todos los años como el presupuesto nacional. Y yo creo que eso necesita verdaderamente un mayor control. Entonces, no podemos Bueno, seguir ahí así. se baraja hace tiempo un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Claro, claro. Para decirle al gobierno que tiene que cumplir con las leyes Que tiene que ya cumplir. hay. Porque no, Una ley para que cumpla con la ley. Sí. pero Eso es lo que hay Pero que yo educarse. entiendo que es en esta coyuntura, porque si no la deuda se va a seguir incrementando y se va a seguir incrementando. Estos Ese es un programas, problema. estos programas especiales que ha creado la Presidencia de la República, eso se presupuestó, eso está presupuestado. ¿Cómo funciona esto? Porque manejan fondos muchas veces superiores a lo de las instituciones del Bueno, área. Tú sabes que el presupuesto incluso de la Presidencia de la República es bastante Alto. Bastante alto. Sí. Cuando el presidente, por ejemplo, va a esa visita sorpresa, gran parte de esos recursos no están presupuestados en las instituciones correspondientes, sino que son fondos de la Presidencia de la República. Y eso recuerda que el presidente de la República maneja hasta el 5% de los ingresos ordinarios que aparecen en el presupuesto, que aún derogando la famosa ley que utilizaba Balaguer, la 1401, ¿verdad? Que todo el excedente... Que se suponía que iba a que se resolver eso. Claro, que se suponía Porque cuando que ese excedente manejaba el 75% y hacían presupuestos muchas veces con un nivel de excedente ficticio para él manejar esos recursos. Aún así, son recursos bastante elevados que reciben. Entonces, de ahí salen todos esos programas especiales. O sea, el presidente de la República todavía tiene un peso importante en la ejecución. Muy importante. Muy importante en la ejecución de los recursos. Aquí se hace un cuestionamiento a ustedes los economistas y por supuesto el gobierno por razones de política hace propaganda. Por ejemplo, la visita sorpresa, el promedio de inversión al año es 7.000 millones de pesos y que eso son la maravilla de la disminución de la pobreza en el país. Pero ustedes nos resaltan lo que significan 7.000 millones de dólares que van ingresando este año
de remesa. Eso son más de 350.000 millones de pesos. Mira, las remesas... El año pasado fueron Sí, 325.000 millones de pesos. Mira, ¿Y qué? no, ¿Qué es lo que significa eso en la no, economía? eso significa muchas cosas. Nada, porque No. nadie habla de eso aquí. Pero oye bien, fíjate la distribución de las remesas en la República Dominicana. ¿A dónde van? Oye, eso ha tenido un impacto extraordinario en el desarrollo de las comunidades y de regiones. Y si de hay este alguna país. disminución de la Y pobreza, si es ahí donde está. donde exactamente. Es ahí donde ahí. Tú vas a Vicente Noble Sí, y básicamente el 90% de las personas que viven allí reciben reciben remesas. remesas. Tú vas a una población, a una comunidad en San Juan de la Maguana, que básicamente son mujeres que viven en Europa. Bueno, hay algunas ahí comunidades hay- en todo el país, igual, Claro. igual en la mata. Sí, en San José de la Eh, Mata. hace 30 ¿Entiendes? años Claro. ya en Queen había un Sí. sector, ¿cómo que se llama en Queen? Savannah Savannah Church. Sí. Savannah Church. Sí, ¿no? Sabana Iglesia. Sabana De la Iglesia, cantidad de gente sí. que emigró a Sabana Claro. Iglesia, iban uno tras de otro y se asentaban en el mismo barrio, No, en y Queen. cuando tú vas sí, a y la el Y caso de ese Baní- sector le llaman los dominicanos Sabana Claro. Church. En el caso de Baní, El caso en Boston, en Boston. en Boston. Y en Boston, los Claro, banileos. entonces, todo eso, mira, las remesas verdaderamente han sido en este país una especie de amortiguamiento. Claro. Digo de salvavidas. más Y bien. salvavidas, no, pero amortiguamiento en las crisis. Porque en realidad, si hay algo que ha venido incrementándose, incluso algo muy característico del dominicano, en otros países las remesas con respecto al ciclo de la economía norteamericana han disminuido. Cuando hay un ciclo de alto crecimiento, aumentan. Cuando hay un ciclo de desaceleración de la economía norteamericana, disminuye. Pero En aquí el caso- no. Aquí no. Todo lo contrario. Aquí suben y suben. En plena crisis financiera en Estados Unidos se incrementaron las remesas. Y yo creo que eso dice mucho del dominicano. Pero aquí crecieron casi 90% en 10 años. Claro, claro, pero Claro. lo que te quiero decir... 77% es lo que lleva de Claro, gobierno así es. Danilo Medina, crecieron las Así es. remesas. Entonces, el impacto que han tenido las remesas en la reducción de pobreza, porque aquí cómo se mide la pobreza en términos de ingresos, básicamente es una metodología monetaria. Y en esas regiones los niveles de ingreso de esas poblaciones de escasos recursos han Aumentado. mejorado. Antonio, Esa ¿y es la cómo realidad. cómo ve en sentido general el tema de las cifras macroeconómicas? Se habla de una reducción significativa del ritmo de crecimiento de la economía, pero los vaticinios, ahora que estamos en una situación de semiparálisis a nivel político, por lo menos. Mira, Adalberto, yo creo que nosotros estamos viviendo ya la terminación de un ciclo de crecimiento alto en la República Dominicana. Ya a partir de este año, la moderación que va a ocurrir en el crecimiento estará cercano en un 5% y cuidado si por debajo del 5%. Fíjate el esfuerzo que ha hecho el Banco Central. Eso es preocupante, ¿eh? El Banco Central, que generalmente es muy predecible por sus actuaciones, sin embargo, ha actuado este año muy diferente a años anteriores. Ha generado estímulo en varias partes por un monto de 34.000 millones de pesos. Incluso ha flexibilizado el uso de esos recursos a diferentes sectores. Y entonces, aún así, la economía dominicana no ha crecido. Bueno, pero una parte de ese dinero se sigue yendo al consumo. ¿verdad? No, ahí voy, pero lo que le interesa al Banco Central no es el consumo, lo que le interesa No, es que por la economía supuesto, es la termine se dinamice. creciendo. Sí, Sí. claro. Porque eso también se utilizó como una política de marketing político. Sí. O sea, hacer una rueda de prensa y decir que la economía creció 7, Ajá. eso realmente... Es parte Sin de- embargo, ahora que a pesar de esos estímulos, la gente parece que no quiere tomar mucho dinero Mucho prestado préstamo. ante un contexto político. Pero ¿cuál es la Pero- razón de tanto nerviosismo en la tasa cambiaria? Al fin de cuentas hay estabilidad de inflación en el país, ¿no? hay- Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Mira lo que ocurre, Juan. Se pasó hubo operaciones sobre 53 por 1 ya. Claro, claro, ¿no? Y hasta Y ese 54. 53 es por lo debajo de que la mesa. meta, el que se está establecida en el presupuesto para el año que viene. No, para este año, por ejemplo, el presupuesto de este año
estima que en diciembre podría estar en 53. El presupuesto del año ¿Está 2020... hecho sobre 53 para el año que viene? No, en 53.5 53.5 en promedio, bueno. y para final del próximo año, en 2020, 55. Pero ¿qué está ocurriendo con el tipo de cambio y con la inflación? La inflación está presentando la desaceleración de la economía. Se han caído las importaciones, el consumo es menor, la inversión privada es menor, las exportaciones, su ritmo de crecimiento han disminuido. Y entonces esos son elementos que tienen un impacto. Ve acá, y en los entonces, ¿de niveles dónde inflación. está ese crecimiento este año? Porque el turismo ha disminuido este año como que nunca, una tasa O sea, de contracción de en la historia contracción. moderna del turismo Claro. dominicano. ¿Qué es lo que ha crecido? ¿Las exportaciones? No, aquí No. básicamente todos los indicadores han caído. Pero ¿por qué, Y han ¿por qué moderado. estamos hablando de 5% entonces? Y han No, moderado. No, oye, esa es la meta. Esa es la meta. meta, Pero la economía dominicana en los primeros 9 meses ha crecido 4.7. Y esa es la preocupación. Pero el Banco Central dijo que el último mes, después de una Sí, caída sí. importante, volvió a subir. Sí, pero oye, fue una décima. Es que la economía Pero terminó ¿sobre qué en base agosto, que subió? Bueno, ¿Cuál sector? Sectores. No, hubo sectores que tuvieron crecimiento, El comercio, por ejemplo, crecimientos repuntó. positivos. Pero si disminuyen las importaciones. Pero su ritmo de crecimiento. No es que no es que tengan Sí, crecimiento sí, el negativo. ritmo, pero el ritmo. Entonces, ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, que la actividad de construcción, la actividad del sector financiero, comunicaciones, tuvieron crecimientos positivos. Sí, las zonas francas tuvieron un crecimiento negativo. La zona franca Sí, también claro. bajaron. Sí. De negativo, eso de menos 1%. Ahora, ¿qué Bueno, ocurre? siguen creciendo las remesas. Las remesas siguen creciendo. Este año están Eh, creciendo un 8%. Y es el único de los motores del crecimiento que verdaderamente van a tener un crecimiento. Porque los ingresos por turismo, por ejemplo, no es verdad que este año van a ser de 7.000 millones. Las inversiones el flujo de inversión no es verdad que van a sobrepasar los 2.500 millones. Y el único renglón que posiblemente tenga un crecimiento es el sector de las remesas. El Fondo Monetario ¿Qué pasa Internacional. con las exportaciones? Sigue este Mira, año? las exportaciones dominicanas relativamente están estancadas, las nacionales. Y la eso- zona franca han Y bajado la este zona año. franca han bajado. Incluso el último informe, a partir de la Dirección General de Aduana, indica que en sentido general, su ritmo de crecimiento va a seguir. va a disminuir. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que la economía norteamericana terminará este año prácticamente con un crecimiento de un 2%. Eso impacta incluso la llegada de turistas norteamericanos. Eso impacta también la exportación de zonas francas a ese mercado, y eso verdaderamente influye sobre la economía dominicana y las exportaciones nacionales de zonas francas, porque el 58% de las exportaciones van a ese mercado, y eso tiene un impacto importante. El contexto internacional no parece nada favorable Claro. para el crecimiento de las economías. Hoy entra en vigencia en Europa la decisión del presidente de los Estados Unidos Claro. de elevar las tasas impositivas a los productos de esa región hasta un 25%. Sí. Tanto a algunos productos españoles Que y también españoles, franceses, Sí. producto de que esos países están tratando de imponer una tasa global, vamos a decir, a las empresas tecnológicas norteamericanas. Entonces, como represalia, Le ponen esos aranceles. Pero oí a la presidenta del Fondo Monetario Internacional advirtiendo que los pronósticos son de que va a disminuir mucho más allá de lo previsto originalmente la economía global. Y señalaba que uno de los elementos negativos que estaba operando era que los países, casi todos se han puesto en coro para bajar la tasa de interés. Hay una competencia en eso, y que esto pues iba a tener repercusiones negativas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Mira, yo creo que el mundo está viviendo, incluso la misma teoría económica, procesos muy diferentes a años anteriores. Incluso hay tasas de interés que son negativas. Sí. Y que eso funciona de la siguiente manera. Es un incentivo para que los Nadie bancos, tenga dinero en los bancos. que los bancos comerciales que tienen su depósito en los bancos centrales no lleven ese dinero. Porque si lleva 100 millones, básicamente el banco lo que le va a devolver son 90.
tú le estás teniendo que pagar al mismo Banco Central para que te resguarde ese dinero. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene un banco comercial? No llevar ese dinero a su cuenta en el Banco Central y prestárselo a la gente. Pero ¿qué ocurre? El nivel de incertidumbre es tan grande que la gente no quiere tomar prestado. Eso está pasando en la República Dominicana. La República Dominicana, mira, las tasas de interés han disminuido. Pero es increíble, la gente coge prestado para comprar automóviles. Bueno, pero no tanto. Se financian. Pero claro, pero Sí, sí. bien, pero eso es una parte. Eso es una parte del consumo. Por eso, para Es una parte consumo del de... y aún así, el consumo en la República Dominicana este año no va a ser el mismo que el año pasado. Va a disminuir. Claro, porque es que, o sea, hay alrededor de 12.000 millones que el Banco Central todavía no ha podido prestar. Y ahora, de los 34 flexibilizó Todavía le más. quedan 12.000. Todavía le quedan. Entonces, fíjate lo siguiente, Juan, para que tú veas el nivel de incertidumbre que está generando diferentes situaciones. La política es una, el proceso postprimaria, también el entorno internacional. Antes de la primaria hubo Sí, más sí. daño. No, y hubo La daño. lucha por la reelección, por la reforma de Todo la eso, Constitución, no, la claro. militarización del Congreso, todo eso hizo más daño. Que hizo daño, y además el proceso de inseguridad ciudadana también hizo daño a la actividad turística. Lo de David Ortiz, Claro. hizo Entonces, daño lo del abusador, Claro, hizo todo daño. eso realmente son elementos que están haciendo que la gente posponga su consumo. Porque no es lo mismo tú crecer a un 7, señores, Claro. que Bueno, crecer a un 4.7. Antonio Siriaco Cruz, director de la Escuela de Economía, No, vicedecano de la Facultad de Ciencias Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias por la compañía de esta mañana y te deseamos suerte. A usted.